Bueno, compañeros, mientras se siguen conectando los demás, ¿alguien quiere dar alguna opinión sobre lo que ya vimos todavía? Yo, compañero Israel Vázquez. ¿Ya? Listo, entonces, antes de pasar al examen físico, tenemos que estar presentes y conscientes a nuestro paciente sobre lo que debemos preguntar, ¿no? Es importante al paciente, en este caso, eh, interrogar sobre la cantidad de expectoración que ha tenido, es decir, el objetivo es ver en todo el día cuánto ha presentado el paciente. Si se observa abundante expectoración, es en casos, por ejemplo, de cavidades pulmonares o dilataciones bronquiales, como abscesos, o incluso llegando a una bronconeumonía. Una característica importante es el horario, que esto de aquí debe preguntarse al paciente si las secreciones son constantes o si está acompañado o no de dolor. Y por cierto, del dolor torácico, que ya a continuación en el examen físico será más claro, siempre se debe distinguir por medio de cualquiera de los tres tipos de dolor, como sabemos. Hay el dolor somático, cuando participa la pleura, o cuando el dolor es visceral, que se lo en sí en el pulmón, e incluso en el dolor mixto. En este tipo de pacientes se localiza en el dolor mixto. Eso sería, compañero. Ya. ¿Alguien más quiere opinar de algún punto que hemos visto ya? ¿No? Ya. Bueno, vamos a hablar sobre el examen físico que se encuentra el paciente. El paciente refiere tener una temperatura de 38 grados, una talla de 162 centímetros, peso de 160 libras, presión arterial 160-80, frecuencia respiratoria 29 por minuto, frecuencia cardíaca 99, saturación de oxígeno está en el 85% y el FiO2 de 21%. Por el momento, ¿alguna opinión? Sí, compañero, yo. En cuanto a lo que es la temperatura, tenemos que el paciente, como nos mencionabas, tiene una temperatura de 38 grados centígrados. Según información actual, nos decía que esta se considera una febrícula, la cual nos podría estar guiando que es el inicio de lo que sería una infección, una inflamación, reacciones alérgicas o tal vez un trastorno autoinmune. Pero considero necesario que conocer desde cuándo se presentó la fiebre, si está presente todo el día o solo se presenta en ciertos periodos o en ciertas horas. Y además sería necesario evaluar su evolución, ya que esta podría ir incrementando de acuerdo a cómo vaya prosiguiendo la patología que tenga el paciente. Ya, también en lo que es la frecuencia cardíaca, tenemos que se encuentra en 99, está dentro del rango normal, pero está al límite de este. Y también se podría decir que la frecuencia puede estar aumentada por la febrícula que presenta, ya que suele aumentar 15 pulsaciones por minuto por el grado de temperatura. Entonces aquí de igual manera sería necesario evaluar su evolución y se aumenta con el tiempo. Ya, eso es. Ya. ¿Alguien más quiere opinar de los demás signos que están presentando? Compañero, yo puedo opinar sobre la saturación de oxígeno. Claro. Sobre la saturación de oxígeno. Ya. Ya en este paciente se va a encontrar disminuido, ya que los valores normales van a estar por arriba de los 95%, por lo tanto existe hipoxemia, que eso sería un nivel de oxígeno en sangre inferior a lo normal. Eso puede ser un problema que se va a relacionar con lo que es la circulación o la respiración, pero en este caso se puede relacionar con el problema pulmonar que presenta el paciente, por lo que se relaciona con varios síntomas, como uno de ellos que se presentaba era la disnea. ¿Alguien más? Yo sobre la fase disneica que presenta. Ya que hablamos de una fase disneica, nos imaginamos a un paciente angustiado, ansioso y en este caso puede contrastar con una cianosis peribucal, donde en este caso la boca va a permanecer entreabierta y también va a haber las ventanas nasales dilatadas para que pueda facilitar lo que es la entrada de aire. Y en cuanto a los ojos van a estar entreabiertos. Y también sobre el índice de masa corporal, ya que nos explicaba que tenía un índice de masa corporal de 27, que es considerado como sobrepeso, pero sin embargo deberíamos valorar también el normotipo del paciente.
Ya. ¿Alguien quiere opinar acerca de la presión arterial? Sí, compañero. En cuanto a la presión arterial, el paciente tiene 160 de sistólica y 80 de diastólica, esto en milímetros de mercurio. Para esto se considera que puede existir lo que es una hipertensión sistólica aislada, es decir, la tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una tensión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, en la guía de tensión arterial del Colegio Americano y de Cardiología, de la Asociación Americana de Cardiología, se considera una tensión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio como un límite superior de lo normal en todas las edades para definir lo que es la hipertensión sistólica aislada. Y esta patología por lo general se da en pacientes mayores, pasados de 60 años, sujetos hipertensos, como lo es el paciente, y también normotensos, no tratados, y representa en torno a un 60-80% de los casos de hipertensión arterial. Y debería de verificar también la correcta administración de enalapril que tiene el paciente. En cuanto a la frecuencia respiratoria, el paciente cuenta con 29 respiraciones por minuto, y debemos considerar que lo normal en adultos mayores en reposo es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Dado que el paciente presenta un notable incremento, se considera que el paciente presenta taquicardia, lo que concuerda con un posible cuadro de EPOC. Ya. A ver, tenemos una... Ya opinaron esto de la cianosis peribucal, ¿no? Ya, para completar algo de lo que era la FIO2, ¿Ya? que decía que estaba del 21%, que bueno, o sea, estaría igual a lo que es la fracción de oxígeno ambiental. Sin embargo, consideramos necesario realizar lo que es una gasometría, ya que esto nos va a dar como resultado la presión arterial de oxígeno y con esto nos ayudaría a calcular lo que es el PAFI y nos ayudaría a guiarnos si es que el paciente tiene una dificultad respiratoria. Compañero, yo tengo una pregunta. ¿Por qué le clasifican al paciente con sobrepeso si, o sea, según la talla y el peso del paciente, tiene obesidad tipo 1? ¿O yo estoy mal? No, bueno, que yo sepa, es a partir de 25 a 30 el índice de masa corporal, se le considera un sobrepeso. Y una obesidad tipo 1 a partir del 30%. Vi que era a partir del 28 o 27, creo, yo vi cuando estaba investigando. Ya, bueno, con todo igual después le mandan la información que encuentren y ahí para armarle bonito ya. Por ejemplo, ahorita solo estamos viendo lo básico, lo esencial del caso. Ya después unimos Ya, compañero. informaciones y todo. ¿Listo? Ya, compañero. Ya. Yo puedo hablar, compañero, de la cianosis peribucal. Sí, no hay problema. Sí, yo pienso que, bueno, para clasificar a la cianosis, primero sería importante ver si es que es central o periférica. Entonces, pienso yo que en este caso sería de tipo central, porque está orientada ya más a la parte respiratoria, ya valorando el cuadro clínico que tiene el paciente. Y generan, bueno, como ya se observó, también tiene una hipoxemia. También debemos de considerar que debe de existir una saturación arterial de oxígeno baja, junto con una hemoglobina desoxigenada de la sangre arterial para que se genere este tipo de cianosis. Y cabe mencionar también que como es de tipo central, se genera más en las partes delgadas de la piel, como la epidermis. Entonces, en este caso, se genera a nivel peribucal.
También puedo hablar sobre el aleteo nasal, decir que la presencia de aleteo nasal nos puede orientar a que el paciente genera ya una dificultad respiratoria y sería muy importante valorar cómo se genera esta musculatura accesoria en la exploración física y también se ve que la vía respiratoria alta se ha mostrado que existe como un tipo de hipercapnia por el aumento de la carga respiratoria. Entonces, a lo mejor esto generaría la actividad muscular en las alas de la nariz. Ya. Bueno, el paciente en sí va a presentar en el examen físico, en el tórax, va a estar el tiraje intercostal inspiratorio y expiratorio. Elasticidad y expansibilidad disminuido. Dolor a la palpación en la región inferior de hemitórax derecho, matidez en bases pulmonares, frémito aumentado en base derecha, estertores crepitantes y subcrepitantes vivasales, roncus y sibilancias escasos. ¿Alguien quiere opinar? Yo, compañero, Abigail Albacora. Bueno, primeramente en tiraje intercostal, podemos decir que este se presenta porque utiliza principalmente los músculos accesorios durante la inspiración, porque trata de compensar el aire que le falta al paciente, que el paciente presenta una hipoxia y esta se clasifica de ventilatoria causada por las secreciones mucosas. Y por otra parte, la elasticidad y expansibilidad que se encuentran disminuidas, este se podría dar porque no hay un buen funcionamiento pulmonar, ya que existe una alteración en la ventilación y en la debido a los procesos inspiratorios especialmente. Y también porque el paciente presenta disnea y una saturación disminuida, como mostró en el examen, que era de 85%, y con una frecuencia respiratoria elevada debido a que el cuerpo trata de compensar estas funciones de intercambio gaseoso frente a la hipoxemia. Además, se produce por la formación de tejido cicatricial que lleva al ensanchamiento de la luz bronquial y a la obstrucción permanente de las vías. Esto se debe también tener en cuenta en algunas enfermedades como en el EPOC y en la fibrosis pulmonar, ya que estas patologías, eh, ya que con estas patologías no se puede expandir con normalidad el pulmón. Y ya, bueno, en estos casos también en los pacientes con líquido intersticial y también a la vez con obesidad que presentaba el paciente, podemos encontrar disminuida la elasticidad y a la vez la expansibilidad también. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, yo, compañera Nancy Lema. Ya. En cuanto al dolor a la palpación, esta se encuentra presente a nivel parietal porque va a haber una inflamación del revestimiento alrededor del pulmón, ya que va a existir la presencia de líquido a nivel de la base pulmonar, lo cual se produce debido a la presencia de múltiples terminaciones nerviosas que se encuentran a este nivel, ya que cuando hay una acumulación de estos líquidos en la pleura parietal se estimulan lo que son las fibras nerviosas y van a producir el dolor torácico, lo cual va a producir el dolor que presentaba el paciente y estos síntomas se van a exacerbar con la tos crónica o la respiración profunda. En cuanto también a la matidez, esta va a estar presente por la acumulación de líquido a nivel de la pleura. En este caso debe ser más acentuada en la base pulmonar derecha. Además, el líquido puede ser un medio de cultivo para diferentes microorganismos colonicen con mayor facilidad, con lo que nos va a dar a pensar que el paciente tiene una mayor probabilidad de riesgo a contraer neumonía o en casos más graves un edema pulmonar. Ya. ¿Alguien más?
Yo, compañero, Ana Lozado. El frémito aumentado en la base derecha del corazón, esto puede ser por una ocupación del pulmón, por las secreciones, ya que a mayor condensación se transmite mejor las vibraciones de las cuerdas vocales hacia el tórax. Además, el caso clínico nos mencionaba que el paciente no puede eliminar las secreciones, ya que estas son espesas, dificultando el paso del aire y dando lugar al frémito. Y con respecto a los estertores crepitantes y subcrepitantes bivasales, bueno, los estertores, estos están producidos por la dificultad del paso del aire a los alvéolos y se piensa que es por la presencia de una hipersecreción mucosa y la disfunción ciliar, lo que limita el flujo de aéreo debido a la obstrucción de estas vías y también va a aumentar la resistencia. En cuanto a los crepitantes, estos también, bueno, van a ser producidos por el paso de aire a través de los bronquios a los alvéolos, debido a que también el paciente presentaba lo que es secreciones, va a limitar esto, produciendo lo que son los crepitantes, y estos crepitantes hay que tomar en cuenta que se van a producir al inicio de la inspiración y expiración. Y estos se puede dar a pensar que tienen una insuficiencia cardíaca izquierda por la presencia de dolor a la palpación en el hemitórax derecho y también la matidez en las bases pulmonares, por lo que hace que en los alvéolos se acumule líquido y también pueda que se produzca un edema agudo de pulmón. Ya. Yo, compañero, en cuanto a los subcrepitantes, bueno, como mi compañera ya mencionó anteriormente, son similares a los crepitantes, sino que estos, digamos así que esos son crepitantes un poquito más finos, que se van a escuchar al final de la inspiración y la expiración. Y por lo general se presentan por la presencia de las secreciones de una luz bronquial, o también se puede presentar por el choque de estas secreciones. Como dijeron que estas secreciones eran espesas, entonces se va a dar por el choque de estas a la luz bronquial y también por el el corriente de aire que va a pasar por el árbol bronquial. En cuanto a los broncos y las sibilancias, también puedo acatar de que, o sea, los broncos se presentan por la afectación de los bronquios de mayor calibre. Nuestro paciente va a dificultar el paso de aire por la presencia de la secreción espesa y también producidos por el edema que presenta la mucosa a nivel bronquial, y de esta manera se producen este tipo de ruidos. Entonces, aquí vemos que existe la disminución de la luz, ya sea debido a las secreciones que el paciente presenta y también por el edema que presenta en la mucosa bronquial. En cambio, las sibilancias, puedo decir que estas, o sea, son escasas porque se presentan en menor cantidad, pero estas se presentan debido a la obstrucción de los bronquios de pequeño calibre, a diferencia de los roncus que se presentan en bronquios de mayor calibre. Igual se da por la presencia de secreciones espesas a nivel de estas estructuras, y como mencioné, se dan o sea, porque presentan menor cantidad, por ello en el caso mencionan que son sibilancias escasas, y también puede deberse a una extravasación del líquido hacia el espacio intersticial. Ya, en cuanto al corazón arrítmico y sincrónicos con el pulso, bueno, ahí podría decir que estos ruidos arrítmicos se dan debido a la presencia de una fibrilación auricular que puede tener el paciente. Además, esto se debe asociar al sobrepeso que mencionamos anteriormente, que presenta el paciente según el índice de masa corporal establecido por el peso y también por la talla del paciente. Y a esto se relaciona la hipertensión arterial sistólica que se encuentra elevada en el estadio 1 según la clasificación de la JNS7. Y debido a a su sobrepeso, el paciente también puede tener un riesgo de contraer o de tener aterosclerosis. Eso, compañero. Ya.
¿Alguien más quiere opinar? Bueno, yo voy a opinar algo del soplo pansistólico mitral de grado 2 sin irradiación. Bueno, hay que tener en cuenta que también se le puede llamar un soplo holosistólico, que, bueno, el paciente presenta una afección a nivel de la válvula mitral y se pensaría que es una estenosis de dicha válvula, ya que los factores de riesgo que presenta el paciente, como la obesidad, la hipertensión, bueno, en este tipo de soplo mantiene una misma intensidad en toda la sístole y a la vez se extiende desde S1 hasta S2. Eso con lo de soplos. También el soplo decía que puede estar relacionado con los factores de riesgo del paciente, como era la edad avanzada, ya que mientras más avanza la edad, la válvula mitral se va estenosando. También por la presión arterial elevada, ya que tenía predisposición a través de los hermanos, y la obesidad también, porque son considerados principales factores de riesgo de una estenosis que se puede presentar a nivel de la válvula mitral. Ya. ¿Alguien quiere opinar sobre el abdomen? Que se refiere que el abdomen se encuentra abundante y con el panículo adiposo. Todavía no terminamos de opinar sobre el... Yo tenía una opinión sobre el soplo pansistólico mitral grado 2 Ya. de 6. Dime nomás. Ya. Verás, el soplo grado 2 que presenta el paciente se puede explicar porque hay un paso de flujo sanguíneo turbulento, pero que no va a ser muy marcado. Además, este soplo, como es de grado 2, se va a detectar con facilidad. Ya. Y además, o sea, compañero, según todo lo que las compañeras mencionan, bueno, mi opinión sería que deberíamos hacer una valoración más profunda a este paciente, ya que este tipo de soplos suele presentarse en pacientes con factores de riesgo que ya mencionaron mis compañeras hace unos minutos. Entonces, deberíamos, o sea, realizar, digo yo, un ecocardiograma, ya que este soplo podría ser un soplo de mayor grado, más de lo que el caso menciona. Entonces, del cual, o sea, como que se ausculta debido a que este puede estar enmascarado, o sea, por las diversas patologías relacionadas a este paciente. Ya. Listo. ¿Alguien quiere hablar sobre el abdomen? Claro, ahí se pueden mencionar, por ejemplo, las dimensiones antropométricas del paciente, en este caso validando el peso y calculando el índice de masa corporal. Además, el paciente está categorizado con sobrepeso y va a presentar abundante panículo adiposo a nivel abdominal, lo que podría desencadenar, además de una obesidad central y desórdenes metabólicos, estos a su vez van a ser factores de riesgo, los cuales van a producir el padecimiento de enfermedades cardiovasculares a futuro. Por lo general, estas características se asocian tanto a la grasa visceral y a la acumulación de esta mencionada, lo que puede producir también una resistencia a la insulina, algún tipo de dislipidemias, como ya mencioné, riesgo cardiovascular, disminución también de la fibrinólisis, el aumento de riesgo a su vez de trombosis y algún tipo de taponamiento cardiovascular en la luz, como la trombosis ya mencionada. Esas son las características mencionadas y los riesgos en los hallazgos del abdomen abundante por panículo adiposo. Ya. Bueno. Tenemos también que el paciente presenta cuello de presencia de lesión oscura circular a nivel del cuello y pliegues. Extremidades, acropaquía, cianosis unguial. Bueno, el examen neurológico está normal, orientado, 15/15 Glasgow, pares craneales, función motora
normal, sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva conservada. Y no existen signos meningios. ¿Alguien quiere dar una opinión sobre estas características? Bueno, yo voy a hablar lo que es acerca de estas lesiones, lo que es oscuras en el cuello. A mí me parece muy importante mencionar que estas también son conocidas como acantosis nigricans y comúnmente se encuentran asociadas con la resistencia a la insulina. Podemos decir que también este es un marcador que nos llevaría a pensar en algún trastorno metabólico. En el caso de este paciente, como les mencioné, nos puede indicar de la presencia de lo que es de algún síndrome metabólico, teniendo también en cuenta que la madre era diabética. Entonces, correlacionando con esto, puedo llegar a la conclusión que este paciente tiene lo que es un factor de predisposición a poder desarrollar una diabetes y también como factores de riesgo a la obesidad. Entonces, si puede presentar lo que es una futura diabetes, podemos estar considerando estas lesiones dentro de esta patología. Y eso es lo que podría mencionar de esto. Ya. ¿Alguien Compañeros, quiere? ¿puedo opinar acerca de las extremidades y de las acropaquías? Ya. Acerca de las extremidades, obviamente vamos a primero mencionar que tenemos que observar que sean simétricas, pero lo que cabe recalcar aquí es que el paciente va a presentar lo que son las acropaquías, que van a ser también llamados dedos en palillo de tambor. El objetivo es analizar qué principales patologías van a presentar este signo para al final llegar a lo que es a un diagnóstico. Entonces podemos hablar que este signo va a ser la acumulación de tejido blando en lo que es en el lecho de la uña. Podemos observar principalmente bilateral, ya sea en las dos manos o en una sola mano. Como les dije, se busca la etiología, más desarrollo crítico tenga con la clínica de este paciente, como ya pudimos observar, que explique la presencia de este signo característico, lo que son en patologías respiratorias. Como pudimos observar, el paciente tenía lo que es una tos crónica ya progresiva, también presentaba lo que es disnea. Entonces, este cuadro clínico va a la paz con la presencia de estas acropaquías. En este caso, podemos mencionar, para tener un mejor enfoque, un diagnóstico final, que estas acropaquías se van a presentar principalmente en enfermedades pulmonares, como es el cáncer de pulmón. Y ya para tener una guía más específica, generalmente se da en tipos de cáncer de células no pequeñas. También se puede asociar a fibrosis o abscesos pulmonares. Esta afección también puede conllevar trastornos cardíacos, por eso no hay que eliminar la posibilidad de que haya una falla cardíaca. Estas acropaquías también nos dice que suelen ser hereditarias, pero según lo que vimos, la instauración ya que no era de siempre en el paciente, entonces podemos descartar que estas acropaquías sean hereditarias. También pueden desarrollarse este signo por diferentes daños a nivel de hígado, entonces se recomendaría hacer un estudio de exámenes complementarios y dice que es necesario y deberíamos constatar haciendo un examen específico físico para saber si la acropaquía es bilateral o es de un solo miembro, ya que esto nos va a dar una guía. ¿Por qué? Porque la acropaquía bilateral es la forma más común de presentación y va a caracterizarse con la cianosis central y nos va a dirigir específicamente lo que es un daño pulmonar. Y si la acropaquía es en un solo miembro, esta nos va a guiar a que pueda haber un daño en un conducto arterioso permeable, como por ejemplo un aneurisma a nivel de aorta o arteria subclavia. Entonces, todos estos análisis nos van a ayudar para guiarnos al final a un diagnóstico definitivo. Esa sería mi opinión, compañero. Y bueno, compañero, con lo último que sería lo que es la cianosis ungueal, como ya menciona la compañera, el paciente presenta una cianosis central, pero también presenta lo que es una cianosis periférica. Entonces, en cuanto a la cianosis ungueal que presenta el paciente, esta puede darse como consecuencia de la reducción de la circulación de la sangre hacia los órganos periféricos. Es decir, que la sangre arterial que se va a quedar por un tiempo prolongado en las extremidades y por ende se presenta el signo característico que es
el color azulado de los dedos. Entonces, esto por lo general puede observarse cuando en distintas patologías, pero principalmente suele estar relacionado como es la insuficiencia cardíaca o la disminución severa de la presión arterial. Además, cuando el paciente pudo haber estado expuesto a temperaturas bajas o incluso en enfermedades de la circulación de la sangre. Entonces, debemos sospechar esto principalmente, está relacionado con lo que es una hipotermia significativa, además de estar relacionado con la disminución del volumen de eyección que suele darse en insuficiencias cardíacas o estenosis de la válvula mitral o aórtica, o también puede estar relacionado a lo que son alteraciones locales en el sistema arterial, como en el caso de las arteriosclerosis, los émbolos arteriales o incluso angiopatías diabéticas. Y en algunas alteraciones vasomotoras, como son la acrocianosis o en el empeoramiento del retorno venoso, en caso de trombosis o síndrome protrombiótico. Y en el aumento también de lo que es la viscosidad de la sangre, como son pues como la policitemia o la crioglobulinemia. Esa sería mi opinión en cuanto a eso. Ya. De todo lo que hemos visto, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien? Bueno, entonces ya con esta información que se obtuvo, compañeros, bueno, cada quien obviamente de lo que habló, me gustaría que después me manden la información, la bibliografía de donde se sacó, y con todo eso ya vamos a unir y vamos a hacer el análisis completo. Eso sería todo por ahora, compañeros. Estaríamos hablando luego. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Listo, Gracias, compañero. compañero.